Igual 31, Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en la descripción del canal se encuentran el link de Ko-fi y de Patreon, en el cual podrán encontrar este y otros fanfics que se encuentran adelantados y algunas ya finalizadas. Además pueden pedir novelas exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar. Los espero, ojalá les guste este fic y continuamos. Kiyoara cerró el grifo, se secó rápidamente con una toalla y se puso un traje de ninja limpio. Al abrir la puerta, vio efectivamente a Kurena y Yui de pie junto a la puerta del patio, con Shirano y Genma apoyado en el marco de la puerta, masticando una aguja de sembón. Kurena y Genma, ¿qué hacen ustedes dos aquí? Kiyoara estaba un poco sorprendido. Kurena y Yui parpadeó con sus icónicos ojos rojos y habló. He oído que participas hoy en los exámenes de selección de Chunin. Genma y yo estábamos libres, así que pasamos a ver cuánta habilidad ha estado ocultando. Shirano y Genma cambió el sembón al otro lado de su boca y murmuró. Sí, Lord Minato te elogió muchísimo hace un rato, y ambos queríamos verlo con nuestros propios ojos. Vayamos juntos entonces, no lleguemos tarde. Los tres caminaron juntos hacia el lugar donde se realizaría el examen de selección. En el camino, el número de peatones fue aumentando gradualmente, muchos de los cuales eran ninjas o personales relacionados que se dirigieron al mismo destino. Aprovechando el paseo, Kiyoara entabló una conversación con Rogue Ninja Kiyoara. Acerca del libro de testamentos, mencionaste antes que, cuando estabas vivo, también recibiste testamentos de otras posibilidades, ¿verdad? Correcto. El ninja renegado Kiyoara respondió. La primera vez fue cuando ayudó a Orochimaru a escoltar información. Accidentalmente me topé con un ataque de otra aldea ninja. Después de escapar gravemente herido, de repente apareció en mi conciencia. El tono de Rogue Ninja Kiyoara denotaba cierto aire nostálgico. La versión futura con la que me encontré era un seguidor del culto de Hassin. Llamémosle cultista Kiyoara. Su último deseo era solo uno: experimentar un dolor profundo una sola vez. Así que lo completé infligiéndome dolor a mí mismo. Desafortunadamente, él no tenía ninguna habilidad. Simplemente aumentó un poco mi energía espiritual. El ninja renegado Kiyoara añadió lentamente. Ya me lo imaginaba. Kiyoara lo entendió y continuó. Eso significa que es posible que reciba un testamento de una versión futura que posea un límite de linaje. Esta era una pregunta que le preocupaba mucho. Si el libro de testamentos abarca todas las posibilidades de la existencia conocida como Kiyoara, entonces, teóricamente, cualquier Kiyoara que posea talentos especiales o límites de linaje debido a diferentes orígenes o circunstancias podría convertirse en una fuente de poder para él. El ninja renegado Kiyoara guardó silencio por un momento, como si recordara, antes de hablar después de un rato. Teóricamente, es posible, pero nunca logré descifrar el mecanismo. Según mi experiencia, la aparición de estos dos libros de testamento se produjo con un intervalo de aproximadamente un mes. Desconozco el patrón. Podría ser pronto, o podría pasar mucho tiempo antes de que aparezca el siguiente. Después de recibir el segundo, no volví a encontrarme con un tercero hasta que morí, porque mi último deseo aún no se había cumplido. Ya veo, solo se permite un libro de testamentos a la vez. Kiyoara se frotó la barbilla. El ninja renegado Kiyoara hizo una pausa y continuó. Supongo. E incluso si recibes una, la herencia es aleatoria. Podría ser una porción de experiencia en combate, una comprensión de cierta naturaleza del chakra, o incluso una parte de las reservas de chakra de la otra persona. Lo que heredó en aquel entonces fueron principalmente las técnicas fragmentadas de ese yo justo antes de morir. En cuanto al límite de linaje, el tono de la ninja renegada Kiyoara denotaba cierta incertidumbre. Nunca me he topado con una versión futura que poseyera un límite de linaje, así que no puedo estar seguro. Pero incluso si esa versión futura lo tuviera, si podría heredarse a través de un testamento y cuánto podría heredarse, sigue siendo una incógnita. Kiyoara asimiló esta información en silencio. Parece que, si bien el libro de testamentos tiene algo de mágico, no es una máquina todopoderosa e ilimitada que concede deseos. Es más bien como un cofre del tesoro que se abre al azar. Lo que obtengas depende completamente de la suerte. Actualmente, el legado del ninja renegado Kiyoara es suficiente para que lo asimile durante mucho tiempo y puede proporcionarle un gran impulso. De lo contrario, después de la batalla del puente Kanabi, la piedra conmemorativa de Konoha podría haber recibido el nombre jocoso de Kiyoara, y entonces Kakashi vendría a barrer la tumba.
Entiendo. Kiyoara. En cualquier caso, esta experiencia del futuro es invaluable. ¿Y qué te sucederá después de que lo termine? Kiyoara hizo una pregunta crucial. Según mis observaciones, mi conciencia desaparecerá, me hundiré en la urna y no podré volver a salir. Además, la urna misma se disipará continuamente hasta desaparecer por completo. Dijo el ninja renegado Kiyoara. Ahora mismo, todas las urnas que tenía en mente han desaparecido. En cuanto a si hay alguna manera de frenarlo, no lo sé. Frente al ninja renegado Kiyoara, que no sabía nada, Kiyoara no tuvo más remedio que planear cómo averiguarlo poco a poco por sí mismo. Después de todo, el ninja renegado Kiyoara murió demasiado pronto después de obtenerlo y no comprendió del todo el libro de testamentos. No puedo morir tan pronto. Al menos debería vivir hasta Boruto. Naruto Next Generations. Kiyoara pensó para sí mismo. Vivir hasta esa saga incombustible en particular contaría como haber pasado por todos los nodos emocionantes del mundo ninja, así que no sería un viaje en vano. Por supuesto, si pudiera evitar morir, Kiyoara sin duda elegiría no morir. No quería convertirse en la figura del viejo abuelo para sus otras versiones de la línea temporal. Esperamos un mes después de haber cumplido mi último deseo y veamos si puedo recibir un nuevo libro de testamentos. Pensando esto para sí mismo, Kiyoara levantó la vista hacia el edificio que tenía delante. El ninja renegado Kiyoara llevaba tiempo excavando en la urna. Solía hacerlo para reducir su consumo siempre que no tenía nada que hacer. En ese estado, no podía ver el mundo exterior ni oír la voz interior de Kiyoara. A menos que Kiyoara golpeara activamente la urna con su intención, el ninja renegado Kiyoara no podría percibir nada. Más adelante está el lugar donde se realizan los exámenes de selección de Chunin. Hay bastante gente. Kurena Yui miró hacia adelante. Ella estuvo aquí el año pasado y logró convertirse en Chunin. ¿Es eso así? Kiyoara. Afortunadamente, estamos en la tercera guerra ninja, así que no hay necesidad de estar obligado a formar parte de un escuadrón como en la época de Naruto. De lo contrario, Kakashi no habría podido convertirse en Jonin por sí mismo. ¡Qué nostalgia! Shirano y Genma sacó la aguja Senbon porque su tío también estaba allí como examinador. Cada vez que su tío lo veía masticando algo, lo regañaba diciéndole que nunca actuaba con seriedad. ¿Qué hay de nostálgico en esto? Kurena Yui negó con la cabeza. El edificio que se veía más adelante había sido designado temporalmente como sede del examen de selección de Chunin. Debido al período de guerra, el proceso se simplificó. Se cancelaron los exámenes escritos y las misiones en equipo, y las habilidades integrales de los participantes se evaluarán directamente mediante simulacros de combate reales. Todos los genin recomendados para venir aquí eran personas que habían tenido un desempeño brillante en el campo de batalla o que, según su capitán Jonin, poseían las calificaciones de un Chunin. Entremos primero. Kiyoara dijo. Observó que ya se habían reunido más de una docena de genin y que el ambiente era algo tenso. Al fin y al cabo, todos eran competidores y las plazas eran limitadas. Algunos lo lograrían y otros no. Esto plantea que habría conflictos de intereses, por lo que era imposible que el ambiente fuera muy bueno. Entonces Genma y yo nos dirigiremos a las graduadas. La voz de Kurena Yui era nítida y agradable cuando habló en voz baja. Adelante, pero no olvides traerme algo de comer. Al fin y al cabo, vas a ver mi actuación más tarde. No te importará pagar una entrada, ¿verdad? Kiyoara sonrió suavemente. Kiyoara no soportaba gastar su propio dinero. ¿Qué quieres comer? 3 bolsas de papas fritas, 2 botellas de sopa dulce de frijoles rojos con pasteles de arroz y, si es posible, 3 brochetas de dango. Los ojos de Kurena y Yui se abrieron de par en par al escuchar esto. ¡Qué descaro! Estás aquí para reabastecerte, ¿verdad? Está bien. Kurena y Yui. Al final, accedió a la petición de Kiyoara. Después de todo, Kiyoara era un plebeyo, mientras que su padre era un jonin especializado en genjutsu, así que en realidad gozaba de una buena posición económica. Al ver esto, Kiyoara continuó caminando hacia el interior. Vio varias caras conocidas, así como muchos desconocidos. La multitud estaba dividida aproximadamente en 2 círculos. Por un lado, los genin plebeyos vestidos con diversos estilos, en su mayoría taciturnos, y por el otro, los genin de clan con uniforme, que exhibían un leve aire de arrogancia.
Entre ellos, Uchiha Teka, que vestía una camisa oscura de manga corta y cuello alto con el emblema del abanico Uchiwa en la espalda, y Yuga Tetsu, con un uniforme de entrenamiento blanco holgado y pupilas de un blanco puro, llamaban especialmente la atención. Los dos estaban rodeados, como era de esperar, por algunos miembros de su clan o ninjas aliados, formando un pequeño grupo. El examinador principal era un jonin de aspecto severo con una cicatriz en el rabillo del ojo. Anunciamos brevemente las reglas del examen. Las reglas eran sencillas. Combate 1 contra 1, basado en puntos, pero permitiendo el uso de ninjutsu letal. El examinador juzgaría si ascenderlos en función de su desempeño en combate, su aplicación táctica, su nivel de fuerza y otros factores. Uchiha Teka, Kiyohara miró a Uchiha Teka. Recordó que, en pocos años, Uchiha Teka se convertiría en la mano derecha de Uchiha Fugaku. Sin embargo, en ese momento, probablemente aún no se había unido a la policía militar de Konoha, porque solo los Chunin estaban calificados para ingresar. En este examen, los mayores rivales deberían ser Uchiha Teka o Yuga Tetsu. Kiyohara los miró a los dos. Ambos pertenecían a los grandes clanes de Genjutsu de Konoha, y poseían muchas ventajas innatas sobre la gente común. Ahora, acérquense y echen suertes. El examinador jefe hizo que los demás supervisores sacaran una caja negra. Kiyohara y los demás debían meter la mano y echar suertes. Todos se acercaron uno tras otro para tomar sus números, y pronto llegó el turno de Kiyohara. No tuve mucha suerte. Kiyohara miró el número que tenía en la mano. Era el 4. Y el número que le correspondía resultó ser el de Uchiha Teka. Me pregunto si el actual Uchiha Teka ha despertado el Sharingan. Kiyohara se frotó la barbilla. Podría decirse que el Sharingan es un límite de linaje con un sistema de evolución completo. Un Tomoe, 2 Tomoe, 3 Tomoe, que otorgan habilidades como la intuición, la copia, la hipnosis y la visión a través del flujo de chakra, y finalmente, uno podría incluso despertar el Mangekyō Sharingan. El Mangekyō Sharingan puede despertar aleatoriamente 2 Genjutsu, con un tercer poder, Susanoo, como se corresponde. Ante esto, Kiyohara solo pudo decir que este maldito mundo de linajes era verdaderamente irracional. En realidad, todo el mundo ninja era solo una historia de la familia Otsutsuki y sus descendientes luchando entre sí. Todos los plebeyos eran meros espectadores. El resultado final de las luchas de toda una vida de innumerables ninjas plebeyos podría ni siquiera alcanzar la plataforma de partida de algunos elitistas de linaje. En las primeras etapas, Naruto también gritaba consignas de trabajo duro y pasión, pero al final, resultó ser el mayor elitista de linaje de todos. Se convirtió en la reencarnación de un dios, llamado el llamado niño de la profecía. El padre de su vida pasada fue el ancestro ninja sabio de los 6 caminos, y el padre de su vida actual fue el cuarto Hokage. Minato Namikaze. ¿Qué, tienes envidia? El ninja renegado Kiyohara flotó y le dijo a Kiyohara. Simplemente lamento una vez más la importancia de las habilidades de reencarnación en el mundo ninja. Kiyohara negó levemente con la cabeza, reprimiendo sus pensamientos errantes. Pero no es que no tenga ninguna posibilidad. Si no puedes vencerlos, únete a ellos. Con el libro de testamentos, quizás incluso podría reunir todos los linajes en un solo cuerpo. Para entonces, la primera batalla ya había comenzado más adelante. 2 ninjas aparecieron en la arena. A la señal del árbitro, los dos comenzaron rápidamente su batalla. Kiyohara había sacado el número 4, lo que significaba que habría 3 batallas antes de la suya. Así que empezó a observar los métodos de los demás ninjas, considerándolo una forma de recabar información. La guerra de inteligencia es una parte importante del combate ninja. Los primeros combates fueron principalmente enfrentamientos entre genin plebeyos, o entre genin de clanes que sometían a genin plebeyos. Aunque las batallas fueron intensas, carecieron de momentos suficientemente emocionantes. En las batallas entre ninjas plebeyos, eran muy cautelosos con el uso de su chakra, siendo bastante frugales. La mayoría usaría primero el kunai para el combate cuerpo a cuerpo y el shuriken para las fintas, recurriendo al ninjutsu solo como último recurso. Pero esos clanes no eran tan exigentes. Su capacidad innata de chakra era mayor que la de la gente común, y el uso de ninjutsu era mucho más frecuente, con un aspecto bastante deslumbrante. Mientras tanto, en las gradas.
Desde las graduadas, se podía ver un enorme tablón de anuncios en la parte inferior, donde figuraban los nombres de los ninjas, sus números de sorteo y sus oponentes. Kiyoara se enfrenta a un ninja del clan Uchiha en la primera ronda. ¡Qué mala suerte! Kurena y Yui acababa de regresar, y la bolsa que llevaba aún contenía los bocadillos que Kiyoara le había pedido. Sí, la verdad es que no es muy optimista. Shirano y Genma movió el sembón en su boca y dijo vagamente. Ten fe en él, Kurenai. Todos vimos su actuación en el puente Kanabi. Este chico definitivamente oculta su fuerza normalmente, no es tan simple. El tono de Shirano y Genma estaba lleno de confianza. Habían acordado holgazanear juntos, pero resultó que él era el único que realmente holgazaneaba. Poco después, terminaron las 3 primeras batallas y el árbitro anunció en voz alta. Cuarto combate, Kiyoara contra Uchiha Teka, ambos equipos saltan al campo. Kiyoara respiró hondo y avanzó con paso firme hacia el centro de la arena. Uchiha Teka también salió al campo al mismo tiempo. Se paró frente a Kiyoara con los brazos cruzados, sus ojos reflejando la arrogancia habitual del clan Uchiha. He oído hablar de ti. Parece que tuviste cierta actuación en el campo de batalla de la Tierra de Hierba. Sin embargo, aquí terminan los límites de un plebeyo. Encontrarte conmigo será tu desgracia. Kiyoara no respondió, limitándose a ajustar con calma su respiración para llevar su estado físico a su máximo potencial. Comenzar. El árbitro agitó la mano y gritó. Casi en el instante en que la voz se apagó, las manos de Uchiha Teka terminaron de formar sellos como una flor giratoria, y su pecho se hinchó violentamente. Liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Uchiha Teka utilizó el ninjutsu característico del clan Uchiha. Básicamente, todos los ninjas de su clan conocían este ninjutsu de estilo fuego. En un instante, ondas de calor se propagaron mientras una enorme y ardiente bola de fuego de más de 2 metros de diámetro, que transportaba altas temperaturas que distorsionaban el aire, se abalanzaba sobre Kiyoara. La técnica de la amabilidad que no puede quemar a nadie hasta la muerte, ¿eh? Kiyoara pensó de arrepentimiento en el apodo para el ninjutsu de liberación de fuego. Según la ley de humo sin daño, fuego sin muerte, muy pocas personas murieron quemadas por el ninjutsu de elemento fuego en la trama original. De este modo, se ganó el apodo de técnica de la amabilidad. Pero Kiyoara no se atrevió a subestimarlo ahora. Esa bola de fuego venía directa a su cabeza. Asimismo, formó sellos rápidamente. Estilo de viento. Gran avance. Un poderoso torbellino brotó de su boca. Sin embargo, este torbellino no impactó de frente contra la gran bola de fuego. En cambio, impactó en un costado de la bola de fuego. El viento y el fuego chocaron violentamente, alterando la trayectoria de la bola de fuego. La enorme bola de fuego, que originalmente se desplazaba en línea recta, fue desviada por el fuerte viento. Trayendo consigo una sofocante ola de calor, pasó silbando no muy lejos de Kiyoara, para finalmente estrellarse con fuerza contra la barrera protectora en el borde de la arena y explotar en un cielo lleno de chispas voladoras. El ninjutsu de elemento fuego de Uchiha Teka era fuerte, pero, el ninjutsu de elemento viento Kiyoara había heredado de Rogue Ninja Kiyoara era de nivel Jonin. Kasuke utilizó la técnica de elemento viento, para desviar la técnica de elemento fuego. Gran bola de fuego de los Uchiha. ¡Qué control y sincronización tan precisos de los chakras! Gritos de asombro y conmoción estallaron incontrolablemente desde las gradas y los alrededores del estadio. Se suele decir que los profanos se fijan en el espectáculo, mientras que los expertos se fijan en la técnica. Aparte de los ninjas, el público estaba compuesto principalmente por familiares, amigos e incluso transeúntes que habían acudido a presenciar el espectáculo. Simplemente consideraron que la maniobra de Kiyoara fue ingeniosa. Con tan solo una ráfaga de aire, había disipado la amenazante bola de fuego de Uchiha Teka. Sin embargo, los genin del mismo grupo fruncieron el ceño uno por uno. Como todos saben, solo hay 2 factores que determinan el poder de un ninjutsu. 1. Chakra. 2. Comprensión del ninjutsu. Cuanto más experto sea uno en un ninjutsu, mayor será su comprensión y mayor será el poder de la técnica. Para poder neutralizar con destreza el elemento fuego característico del clan Uchiha con un elemento viento de rango C se requiere un nivel extremadamente alto de comprensión del ninjutsu. Incluso en los ojos del supervisor, de apariencia severa, brilló un atisbo de sorpresa. Normalmente, según los métodos de manejo de ese talento, Kiyoara debería haber sido ascendido directamente a Chunin.
Quizás el Hokage-sama también quería ver el potencial de Kiyohara, así que le permitió pasar por el proceso de nuevo. Basándose únicamente en esta actuación, el examinador creía que, incluso si Kiyohara perdía al final, aún así sería ascendido a Chunin. A juzgar por el formulario de solicitud obtenido de Hokage-sama, el recomendador es Jonin Minato, no es de extrañar que usara tantas palabras para elogiarlo. El examinador se acercó levemente, incapaz de evitar querer ver la siguiente actuación de Kiyohara. Kurena y Yui Shirano y Genma, en las gradas, respiraban aliviadas, al tiempo que se sentían gratamente sorprendidas por la actuación de Kiyohara. El rostro de Uchiha Teka reflejaba un atisbo de asombro. Claramente no esperaba que su ninjutsu fuera contrarrestado de esa manera. Pero sus instintos de combate eran de primera categoría. Solo se quedó aturdido un instante antes de que sus manos se dirigieran rápidamente a su bolsa de herramientas ninja. Tienes la habilidad de neutralizar mi técnica de la gran bola de fuego. Liberación de fuego con tanta facilidad. Zas, zas, zas. Sostenía varios shuriken entre los dedos y, tras lanzarlos, silbaron en el aire en dirección a Kiyohara. Entre esta gente común, se le considera excelente. Los dedos de Uchiha Teka se movieron ligeramente, y los alambres de acero unidos al shuriken reflejaron un brillo frío bajo la luz del sol. Era exactamente la técnica de manipulación de shuriken al estilo Uchiha. Kiyohara se había estado preparando para contrarrestar este movimiento de su oponente. El clan Uchiha es experto en el elemento fuego. Ninjutsu y manipulación de shurikens. Incluso si Kiyohara no hubiera luchado antes contra Uchiha Teka, protegerse contra esto no sería una desventaja. Cables de acero, ¿eh? Kiyohara pudo distinguir vagamente un hilo extremadamente fino en el aire, unido al shuriken. Si uno no se fija bien, pasaría desapercibido fácilmente. Por lo tanto, en las batallas entre ninjas, uno siempre debe permanecer alerta. Estilo relámpago. Caminata terrestre. Kiyohara refinó una cantidad moderada de chakra y, tras realizar sellos con las manos, este chakra se transformó rápidamente en un arco de electricidad que se aferraba al suelo. Un áspero sonido chisporroteante resonó, y la corriente azul, como una serpiente eléctrica viviente, se extendió rápidamente por el suelo seco, apuntando directamente a los pies de Uchiha Teka. Aunque Kiyohara actuó en segundo lugar, la velocidad del arco eléctrico fue mucho mayor que la del shuriken lanzado por Uchiha Teka. Las pupilas de Uchiha Teka se contrajeron. Tuvo que interrumpir inmediatamente su preciso control del shuriken, se impulsó con los pies y saltó rápidamente hacia atrás, esquivando por poco el arco eléctrico que saltaba por el suelo. Los shuriken que sostenía en sus manos también perdieron impulso al perder el control continuo, retrayéndose hacia atrás. El Sharingan está por llegar. El ninja renegado Kiyohara habló, flotando detrás de Kiyohara. Basándose en su experiencia previa luchando contra ninjas del clan Uchiha, si Uchiha Teka pudiera usar el Sharingan, probablemente lo usaría de inmediato. La visión dinámica y la intuición del Sharingan de un Tomoe se verán enormemente mejoradas. Tus técnicas de taijutsu y lanzamientos convencionales serán difíciles de descubrir. Perder. Kiyohara. Efectivamente, mientras pronunciaba esas palabras, la mirada de Uchiha Teka cambió. Un tomoe negro surgió de sus pupilas escarlata, girando lentamente alrededor del iris. Sharingan de un tomoe. Tras activar el Sharingan, Uchiha Teka pudo descifrar de inmediato muchos de los movimientos de Kiyohara. Todas las escenas parecían transcurrir a cámara lenta. Al concentración, podía ver los continuos movimientos de Kiyohara fotograma a fotograma. Uchiha Teka sacó un kunai de su bolsa de herramientas ninja y lo blandió contra Kiyohara, coordinándose con su Sharingan. Sonido metálico. De repente, saltaron chispas deslumbrantes entre los dos, que se esparcieron por el suelo. También se vio a Kiyohara sacando un kunai negro, bloqueando firmemente la hoja del kunai que blandía Uchiha Teka. Tras un breve contacto entre las cuchillas, se oyó un fuerte sonido de raspado que, una vez más, produjo una serie de chispas. Sonido metálico. Uchiha Teka atacó con un revés, y Kiyohara volvió a bloquear. Pero al fin y al cabo era un plebeyo, y su base no era tan sólida como la de Uchiha Teka. Aún podía defenderse antes de que se activara el Sharingan de un Tomoe, pero una vez que Uchiha Teka abrió su Sharingan, la situación cayó en la pasividad, perdiendo terreno gradualmente. Kiyohara frunció ligeramente el ceño. Primero tenía que buscar una oportunidad. Se acabó.
Confiando en la visión dinámica del Sharingan, Uchiha Teka detectó una sutil debilidad en Kiyohara e inmediatamente le propinó una patada voladora en la parte inferior del cuerpo. Entonces, con la otra mano lanzó sigilosamente un shuriken, bloqueando la mejor ruta de esquiva lateral de Kiyohara. Poséeme en un instante, déjame saltar más alto. Kiyohara dijo de repente. No era capaz de utilizar el 100% de la capacidad de su cuerpo físico. Solo cuando el ninja renegado Kiyohara lo poseía podía ignorar las limitaciones propias del cuerpo y expulsarlo. ¿Qué es lo que quieres hacer? El ninja renegado Kiyohara sentía cierta curiosidad. Había pensado que Kiyohara le dejaría hacerse cargo de toda la pelea para conseguir el ascenso a Chunin. La visión dinámica del Sharingan es demasiado buena. Esto es a la vez una ventaja y una desventaja. Kiyohara pensó rápidamente. Es sencillo. La visión dinámica le permite a Uchiha Teka ver con claridad los movimientos musculares de Kiyohara y realizar maniobras evasivas con antelación. Pero esto significa que Uchiha Teka desarrollará inercia, confiando en la habilidad del Sharingan y formando una mentalidad de darlo por sentado. Incluso si el enemigo utiliza ocasionalmente algún jutsu prohibido o ninjutsu secreto para desatar todo su potencial, el Sharingan puede ver a través del flujo de chakra y tomar contramedidas con antelación. Pero, con el ninja renegado Kiyohara poseyéndolo, ¿cuándo necesitaría esos engorrosos detalles? Al instante siguiente, Kiyohara no intentó esquivar como Uchiha Teka esperaba, sino que saltó hacia atrás, como si intentara activamente chocar con el shuriken que lo bloqueaba. En su corazón, volvió a gritar. Ayúdame a saltar alto. Al ver esto, el ninja renegado Kiyohara comprendió el significado de Kiyohara. Tras poseer a Kiyohara, en el instante en que su cuerpo estuvo en el aire, desató el 100% del potencial de su cuerpo, utilizando su cintura y abdomen para forzar un giro en su forma, saltando un escalón más alto. En ese momento, Kiyohara recuperó el control de su cuerpo, soportando el dolor en la cintura y los músculos abdominales tensos, y lanzó con su mano derecha 3 shuriken que ya sostenía en la palma de su mano. Con la mano izquierda, formó un sello con una sola mano y susurró. Estilo relámpago. Técnica de corriente de relámpago. Crujido, crujido. Un deslumbrante rayo azul surgió al instante, siguiendo los cables de cobre hacia los shuriken, envolviendo los 3 shuriken como una corriente de agua azul, convirtiéndolos en 3 veloces luces eléctricas azules. Estas 3 luces eléctricas no apuntaban directamente al cuerpo de Teka, sino que bloqueaban su espacio de evasión por la izquierda, la derecha y arriba. Uchiha Teka, quien poseía el Sharingan, quedó atónito. Espera, ¿qué demonios fue eso? ¿Cómo era posible que Kiyohara aún tuviera fuerzas para saltar? Pisándose el pie para ascender. Justo cuando Uchiha Teka estaba a punto de moverse, Kiyohara curvó hacia adentro los dedos de su mano derecha, la misma con la que acababa de lanzar el shuriken. Detrás de los 3 shuriken envueltos en un relámpago cegador, los cables de cobre casi transparentes se tensaron repentinamente. Bajo el control de Kiyohara, el alcance de los 3 shuriken comenzó a reducirse, serpenteando y estrangulando hacia Uchiha Teka en el centro. Mar de maldita. Uchiha Teka frunció el ceño profundamente. Aunque su Sharingan podía ver la trayectoria con claridad, su cuerpo no podía seguir el ritmo de ese cambio de dirección. Logró esquivar 2 de ellos, pero finalmente no pudo evitar por completo el tercer shuriken envuelto en relámpagos, que le rozó la parte exterior del brazo. Crepitar. Una fuerte corriente eléctrica recorrió instantáneamente la mitad de su cuerpo, y Uchiha Teka sintió un dolor punzante y entumecimiento en el brazo. Esto provocó que los movimientos de Uchiha Teka se rigidizaran, dejándolo paralizado en su sitio. Kiyohara, aprovechando el impulso restante de su salto anterior, llegó rápidamente frente a Uchiha Teka. Extendió un kunai negro, cuya punta descansaba contra la garganta de Uchiha Teka. Perdí, solo entonces Uchiha Teka logró usar chakra para dispersar el efecto paralizante del rayo, pero ese breve instante fue suficiente para decidir el resultado. El orgullo de pertenecer al clan Uchiha le impidió decir nada más. Aunque ya tenía la cara enrojecida, una derrota era una derrota. Poner excusas y fanfarronear eran comportamientos de los débiles. Kiyohara observó la compleja expresión en el rostro del otro y lentamente retiró su kunai. Pura suerte. Kiyohara sonrió suavemente. No se trataba de que intentara robarle frases a algún emperador de la llama. Realmente fue suerte.
Si el ninja renegado Kiyoara no hubiera venido a ayudar, Kiyoara no creía que hubiera podido ganar tan fácilmente por sí solo, o incluso si hubiera podido ganar en absoluto. Seguía siendo una incógnita. Desafortunadamente, parece que mi urna está encima de tu Sharingan. El árbitro también se quedó atónito por un momento, y luego anunció en voz alta. El ganador es Kiyoara. Yugatetsu, que había estado observando la inteligencia del oponente con su Byakugan, frunció ligeramente el ceño. En términos generales, el Sharingan solo puede ver a través del flujo de chakra. El Byakugan no solo puede ver a través del flujo de chakra, sino que también puede ver directamente a través de los músculos, los órganos internos del cuerpo humano, etc. Por lo tanto, él lo vio con más claridad que nadie. La forma en que Kiyoara saltó al final, desafiando la lógica física, con un esfuerzo muscular que no parecía algo que un genin normal pudiera lograr. ¿Una técnica secreta? Yugatetsu pensó para sí mismo. Solo podía atribuirlo a que Kiyoara había hecho algunos preparativos antes del combate, y que los efectos solo se manifestaron al luchar contra Uchiha Tekka. Después de todo, en el vasto mundo ninja, todo tipo de técnicas secretas y límites de linaje surgen uno tras otro. El examinador se mantuvo al margen, con la mirada fija en Kiyoara por un instante antes de bajar la cabeza, encontrar el nombre Kiyoara en el formulario de evaluación que tenía en la mano y escribir con firmeza las palabras excelente junto a él. En sus ojos se reflejaba una apreciación sin disimulo mientras pensaba. Jonin Minato sin duda tiene buen ojo para el talento. Este Kiyoara no solo tiene una base sólida, sino también una excelente capacidad de adaptación, el ascenso directo está totalmente justificado. Kiyoara calmó su respiración ligeramente acelerada, bajó del escenario con paso firme, se acercó al examinador y preguntó. Proctor, ¿cuándo comienza la próxima evaluación? El examinador observó su joven rostro, en el que apareció una rara y amable sonrisa. Dio un golpecito a la pizarra de evaluación que sostenía en la mano y dijo. No hay necesidad de otro combate. Tu actuación en la lucha contra Uchiha Tekka hace un momento ha demostrado plenamente tu fuerza, tu habilidad táctica y tu capacidad de adaptación inmediata, cualidades que superan con creces los estándares de un genin normal. Según las normas y mi criterio, ya has cumplido con los requisitos para ser un Chunin. Posteriormente, una vez finalizadas todas las evaluaciones, distribuiremos el chaleco ninja, que solo los Chunin están calificados para usar, a todos los que hayan aprobado. Promoción directa. Kiyoara se quedó atónito por un momento, y luego se llenó de alegría. Esto, en realidad, le ahorró problemas. No tuvo que perder el tiempo continuando la lucha. ¿Oíste eso? Pensó para sí mismo. Ninja renegado Kiyoara, a quien solo él podía percibir. Parece que pronto podrás cumplir tu segundo último deseo. Lo oí. El ninja renegado Kiyoara se acercó levemente, mientras su espíritu ilusorio seguía flotando silenciosamente a su lado. Kiyoara pudo sentir cómo la mirada del ninja renegado Kiyoara parecía posarse en el examinador, para luego volver lentamente hacia él. Convertirse en un chunin legítimo, tal vez tu futuro no sea como el mío, siendo perseguido como un perro callejero. En la leve risa de Rogue Ninja Kiyoara, había demasiadas emociones complejas. Alivio, burla y tal vez un rastro de envidia imperceptible. Una vez que obtengas oficialmente la calificación de Chunin, mi conciencia se disipará. En ese momento, te fusionarás conmigo y heredarás parte de mis cosas, pero, al final, el camino es uno que debes recorrer por ti mismo. El ninja renegado Kiyoara dijo con indiferencia. Kiyoara guardó silencio. Sabía que esas podrían ser sus últimas palabras. Kiyoara no dijo nada más y se dio la vuelta para caminar hacia las graduadas. Kurena y Yui ya estaba allí esperando, con una bolsa de aperitivos que acababa de comprar. Al ver acercarse a Kiyoara, ella dio un paso al frente de inmediato, diciendo con un tono lleno de sorpresa. Eso fue increíble, Kiyoara. Me asustaste mucho hace un momento. Cuando vi que el oponente activaba el Sharingan, pensé que ibas a perder. Estuvo bien, una victoria ajustada. Kiyoara sonrió. Simplemente, su pureza era superior a la de Uchiha Tekka. Entonces, Kiyoara tomó un pincho de dango tricolor que ella le ofreció y le dio un mordisco. La textura dulce y pegajosa se derritió en su boca, aliviando ligeramente el cansancio tras la batalla. ¿Qué ninjutsu acabas de usar? ¿Cómo es que no te vi usarlo en la tierra de la hierba? Es movimiento que acabo de descubrirlo y de ello mismo. Se llama liberación de rayo.
Técnica de guía de Shuriken. Combina el encantamiento de la liberación de rayo con técnicas de manipulación de Shuriken. El éxito que he logrado se debe también a algunos conocimientos sobre la liberación de rayo que Kakashi habló anteriormente. Lo he explicado de forma sencilla. Kakashi, ¿eh? Kurena Yui se mostró como si entendiera, aunque no era experta en la técnica del elemento rayo. Pero la mejora en la fuerza de Kiyoara supuso, sin duda, un aumento en las posibilidades de supervivencia de su escuadrón en el cruel campo de batalla. En cualquier caso, es genial que te hayas vuelto más fuerte. Mientras comía los bocadillos, Kiyoara volvió la mirada hacia la arena, donde los combates aún no habían terminado. El Sharingan de un Tomoe es realmente poderoso, pero este es solo el punto de partida del poder de los Uchiha, pensó para sí mismo. En el futuro, habrá 2 Tomoe, 3 Tomoe e incluso el legendario Mangekyo, técnicas oculares más poderosas y enemigos más aterradores aún están por llegar. Todavía está lejos de alcanzar ese nivel. Esto despertó aún más la curiosidad de Kiyoara sobre lo que heredaría tras fusionarse con Rogue Ninja Kiyoara. El ninja renegado Kiyoara solo se había fusionado con un futuro y murió antes de que el último deseo del segundo futuro pudiera cumplirse. Kiyoara esperaba heredar más chakra. Después de todo, su chakra era simplemente demasiado pequeño. Las evaluaciones posteriores transcurrieron sin incidentes, y Yugatai, poseedor del Byakugan, sin duda derrotó a su oponente con facilidad. No fue casualidad que, tras la aniquilación del clan Uchiha, el líder del clan Hyuga, Ieyasu, gritara el lema: el clan Hyuga es el clan más fuerte frente a todas las fuerzas shinobi aliadas. No se fijen en la ausencia de una gran potencia de combate. Ganan gracias a un mecanismo de seguridad. Para despertar el Sharingan, uno debe sufrir la muerte de un amigo cercano o un familiar, o la de uno de sus padres. Siempre y cuando reciban entrenamiento, el 99% del clan Hyuga puede despertar el Byakugan. Aquellos que no pueden son enviados a los clanes Hyuga menores. El Itachi Shinden menciona que este clan es un pariente lejano del clan Hyuga, pero a excepción del Atávico Hyuga Mujikai, todos han perdido la capacidad de despertar el Byakugan. Es que la trayectoria evolutiva del Byakugan es un poco demasiado vaga. Kiyoara negó con la cabeza para sus adentros. La evolución del Byakugan da saltos demasiado bruscos, sin ninguna etapa de transición intermedia. Va directamente del Byakugan al Tenseigan, que puede partir la luna por la mitad de un solo golpe. El Sharingan, por otro lado, tiene reinos pequeños y reinos grandes, llegando finalmente al paso del Rinnegan. Pero, si quieres convertirte en una potencia que sepa manejar bien el Sharingan, el registro familiar a menudo solo tiene una página delgada por ocupar. Poco después, mientras Kiyoara esperaba, concluyó el último grupo de combates, y el supervisor se reunió a todos en el centro de la arena. Los genin que aprobaron la evaluación se colocaron en fila, la mayoría con expresiones de emoción y expectación. Kiyoara permanecía entre ellos, escuchando al preceptor comenzando a predicar el espíritu de la voluntad de fuego, según la costumbre. Ser ascendido a Chunin solo significa convertirse en una herramienta de un nivel ligeramente superior. A menos que uno pueda acceder a la gestión central de Konoha o tener poder real en algún departamento, incluso un Jonin es más bien un asalariado de élite que ejecuta misiones frente a la enorme maquinaria de guerra de la aldea. Después de que el examinador terminó su discurso, comenzó a llamar por su nombre uno por uno, entregando el chaleco antibalas verde que representa el estatus de Chunin y un protector frontal de Konoha completamente nuevo. La banda protectora para la frente de los ninja era la misma que la que recibían al graduarse de la Academia Ninja, solo que con una diadema más larga. Cuando se mencionó el nombre de Kiyoara, dio un paso al frente con paso firme y, bajo la mirada aprobatoria del examinador, extendió solemnemente ambas manos. Un toque frío provino de sus yemas de los dedos. Ese chaleco antibalas verde de Chunin, con su textura resistente y su color intenso, junto con ese protector frontal de ninja que simboliza su estatus como ninja de Konoha, con su parte metálica que brillaba intensamente bajo el sol, le fueron entregados por el propio examinador. Además, había un documento, que era el certificado de Chunin, que también fue entregado a Kiyoara. Esto hizo que Kiyoara suspirara ante la eficiencia. Calculó que solo el nombre estaba impreso recientemente, mientras que todo lo demás había sido preparado hacía mucho tiempo. Cuando Kiyoara lo tomó, aún podía sentir el calor residual de la tinta. A partir de este momento, podría ser considerado un Chunin destacado en Konoha.
Al mismo tiempo, Kiyoara miró a Rogue Ninja Kiyoara con una sensación de arrepentimiento. Vio cómo el cuerpo espiritual ilusorio del ninja renegado Kiyoara comenzaba a emitir una luz suave y pura. La luz no era deslumbrante. Al contrario, transmitiría una sensación cálida, como el cálido sol de invierno. El rostro, originalmente ligeramente transparente, del cuerpo espiritual pareció aclararse por un instante bajo esta luz. Kiyoara pareció percibir un arco leve pero increíblemente real en la comisura de los labios del otro. Una sonrisa que denotaba el abandono de todas las cargas y la búsqueda de la paz. Esto hizo que Kiyoara pareciera darse cuenta de algo. Un último deseo, es en realidad la mayor obsesión de una persona antes de morir. La existencia de Rogue Ninja Kiyoara, en cierto sentido, era muy similar a la de algunos espíritus errantes o fantasmas con deseos insatisfechos, que persisten debido a una fuerte obsesión, y una vez que se cumple el deseo, pueden ser liberados. Lo que pasa es que este fantasma suyo no iba a una tierra pura, sino que al final le devolvía todo, el punto de anclaje mismo. El último deseo se ha cumplido, de ahora en adelante, cuídate. La conciencia del ninja renegado Kiyoara se disipó gradualmente, convirtiéndose en un punto de luz, y sus palabras se volvieron intermitentes. Al instante siguiente, cálidos esos rayos de luz, como copos de nieve cayendo en un fuego, se fundieron silenciosamente con Kiyoara. Era como si 100 ríos volvieran al mar, y como si pájaros cansados volvieran al bosque. Todo fue extremadamente natural, sin el más mínimo rechazo, como si así debería haber sido. Kiyoara permaneció inmóvil, disfrutando con atención de aquella maravillosa sensación. No hubo ningún acontecimiento trascendental, solo una transformación interior que se estaba produciendo silenciosamente. Lo primero que sintió fue una mejora significativa a nivel espiritual. Fue como si se hubiera inyectado agua cristalina de un manantial en una poza algo turbia, volviéndose instantáneamente clara y transparente. Su velocidad de pensamiento parecía acelerarse, su percepción se agudizó y los sonidos del entorno, el flujo de aire e incluso las sutiles conversaciones del público distante se volvieron mucho más nítidas. Y lo que es más importante, sintió claramente que la cantidad total de su energía espiritual había dado un salto considerable. Este poder espiritual, más grande y condensado, impulsó de forma natural la actividad de la energía física, y ambos se fusionaron, provocando que la cantidad total de chakra que podía refinar en su cuerpo aumentara en consecuencia. Este crecimiento tangible e inmediato fue suficiente para mejorar significativamente su capacidad de combate sostenida y la cantidad de veces que podía usar ninjutsu. Otro aspecto tenía que ver con su talento. Sentía que su talento para la liberación de rayos y la liberación de viento se había fortalecido. Aspectos que antes resultaban algo vagos ahora se aclaraban, y las inspiraciones surgían una tras otra. También poseía un conocimiento más profundo de la transformación de la naturaleza de los chakras. Si Kiyoara retrocediera en el tiempo y volviera a aprender el estilo relámpago, caminata terrestre ahora, podría lograr los resultados actuales en menos tiempo. Entonces, aparecieron algunos fragmentos de memoria. En ese espacio-tiempo, el ninja renegado Kiyoara vivió una vida completamente diferente a la suya. Las imágenes incluían los fríos reflejos de tubos de ensayo y tanques de cultivo en la base de Orochimaru donde permanecieron durante muchos años, momentos en los que fue perseguido, y también emociones complejas e inefables hacia Konoha. Estas huellas de vida pertenecientes a el ninja renegado Kiyoara caían ahora como piezas rotas de un rompecabezas. Lo que pasa es que esta parte fue muy escasa, con solo unas pocas escenas en total. Esto hizo que Kiyoara exhalara un suspiro de alivio. Afortunadamente, eso no le afectaría. Él seguía siendo quien estaba al mando. Si los recuerdos también se fusionaran, demasiados futuros se convertirían inevitablemente en grilletes que le harían perderse a sí mismo. Llevaba allí apenas una docena de años, y al enfrentarse a un futuro que abarcaba décadas o incluso más, inevitablemente el tiempo lo borraría de la vista. Era muy probable que tuviera un gran impacto en su conciencia y personalidad existente, e incluso podría provocar confusión cognitiva sobre quién soy yo. El Orochimaru de allí parece estar más obsesionado con la investigación del cuerpo humano, razón por la cual desarrolló tantas drogas prohibidas, y el ninja renegado Kiyoara también obtuvo algunas. Kiyoara pensó para sí mismo. A través de algunas escenas, también pudo ver que esos mundos eran como mundos paralelos.
Además de que él cambiará, el mundo ninja también cambiará. La verdad es que se parecía un poco a un juego tipo roguelike. Sin embargo, tras un momento de trance, Kiyoara volvió a abrir los ojos. El segundo último deseo, convertirme en un chunin legítimo, se ha cumplido plenamente. Esto hizo que Kiyoara esperara con ilusión cómo sería su próxima versión futura. Entonces, tras disiparse la luz, solo quedó un tenue punto luminoso que penetraba en la urna que había en la mente de Kiyoara. Kiyoara intentó golpear la urna con el pensamiento, pero descubrió que no había ninguna reacción. El ninja renegado Kiyoara dijo que se disiparía con el tiempo, pero no sé cuánto tardará, pensó Kiyoara para sí mismo. Dejó de darle vueltas a esa cuestión y volvió a centrar su atención en el mundo exterior. El proceso de fusión pareció largo, pero en realidad, duró menos de un segundo de aturdimiento en el mundo exterior. Cuando Kiyoara volvió a abrir los ojos, toda su aura parecía haber sufrido un cambio sutil. El examinador, que estaba a punto de darse cuenta de la vuelta y marcharse, se detuvo un instante y miró a Kiyoara con cierta confusión. Sentía con intensidad que, apenas un momento, Kiyoara parecía diferente. Pero esa sensación se desvaneció en un instante. Cuando volvió a mirar, Kiyoara seguía allí de pie, exactamente igual que antes. ¿Fue una ilusión? El examinador económico con la cabeza y soltó una risita. Probablemente fue simplemente la manifestación natural del cambio en su mentalidad después de la batalla o después de ser ascendido a Chunin. Después de todo, para aumentar la energía mental, uno debe atemperar la voluntad de un ninja y adquirir más conocimientos. Por lo tanto, era normal que sus niveles de chakra aumenten un poco después de experimentar una batalla feroz y obtener algunas revelaciones. No se detuvo en ello y continuó ocupándose de los vehículos posteriores. Kiyoara también bajó de la arena y se dirigió a la zona de las graduadas. En ese momento, las gradas se estaban vaciando gradualmente y la gente se marchaba por todas partes. Kurena y Yui Shirano y Genma también bajaron de las gradas y salieron con Kiyoara. Por cierto, ¿esta selección fue organizada de forma específica?, preguntó Kurena y Yui. Las selecciones de Chunin suelen celebrarse en una fecha fija cada año. Esta vez, la fecha no era la habitual. Parecía más bien una decisión provisional. No lo sé, Kiyoara negó con la cabeza. Él solo era un simple genin, o, no, un chunin. ¿Cómo iba a saber él de los aviones de los altos mandos de Konoha? ¿No nos vas a invitar a comer para celebrar?, preguntó Shirano y Genma, aún con un sembón en la boca, en tono medio bromista. En sus ojos se reflejaba una sonrisa de felicidad hacia su compañero. Esperen a que termine de pagar mi préstamo, dijo Kiyoara. Ahora estaba literalmente en la indigencia. Aún tenía muchas deudas, y eso no era todo. Una vez que usara el chakra metálico recolectado para forjar herramientas ninja, eso representaría otro gasto enorme. Así que Kiyoara se encontró en una situación de extrema escasez de dinero. ¿Todavía tienes un préstamo pendiente? Kurena y Yui abrió los ojos ligeramente, mirando a Kiyoara con incredulidad. Había conocido a muchos ninjas, pero nunca había visto a uno endeudado. Sí, prepararé algunas cosas, afirmó levemente Kiyoara. La mayor parte del dinero se gastó en drogas prohibidas. Al principio, había considerado vender la fórmula de esta droga, bajo la apariencia de un secreto familiar. Pero los efectos eran demasiado potentes. No le convenía ser el objetivo. Danzo Shimura podría colaborar con Orochimaru para realizar experimentos con aldeanos justo delante de Hiruzen Sarutobi con el único fin de obtener mayor poder. Si descubriera que Kiyoara poseía algo tan valioso, probablemente lo confiscaría en nombre de la justicia. Kiyoara no quería encontrarse con Danzo Shimura tan pronto. No había necesidad de correr ese riesgo. Podía simplemente realizar más misiones en el campo de batalla y ganar algo de dinero extra saqueando. No sería demasiado tarde para vender la fórmula y obtener ganancias una vez que tuviera suficiente fuerza. Kurena y Yui miró a Kiyoara. Se preguntaba cómo era posible que Kiyoara estuviera tan poco seguro de sí mismo respecto a esta misión, habiendo hecho tantos preparativos, incluso pidiendo un préstamo. De acuerdo, asintió Kurena y Yui. Dado que Kiyoara aún tenía préstamos que pagar, no había necesidad de esos gastos adicionales. Tras unas breves palabras, Kiyoara se despidió de los dos, con la excusa de que necesitaba practicar más para aumentar su fuerza antes de la próxima misión.
Caminó solo hacia su casa, algo antigua, situada en las afueras del pueblo. Al regresar a aquella casa familiar pero sencilla, Kiyoara no perdió tiempo y se dirigió directamente al pequeño patio. El resplandor del sol poniente teñía el patio de un cálido color dorado, pero no podía ocultar la miseria que allí reinaba. A Kiyoara no le importaba eso. Su intención era comprobar cuánto había mejorado. Esta vez no había heredado ningún ninjutsu, pero en cuanto a talento, había heredado mucho. Kiyoara respiró hondo y sacó un kunai estándar de su bolsa de herramientas ninja. Se preparó para probar la técnica del estilo relámpago. Corriente relámpago. Estilo relámpago. Técnica de corriente relámpago. Kiyoara rápidamente formó sellos con su mano izquierda, sujetó firmemente el kunai con la derecha y canalizó con precisión el refinado elemento relámpago. Chakra y kunai. Crujido, crujido. Arcos de electricidad, brillando con más intensidad que antes, envolvieron rápidamente la hoja del kunai. Esta vez, Kiyoara sintió que el flujo de chakra en sus meridianos era más suave, y la sensación de tomar ese chakra volátil de atributo rayo era más intensa. Era difícil describir esta sensación. Era simplemente instintiva. Algunas personas ven un problema matemático y la solución les viene inmediatamente a la mente. Otras reflexionan durante mucho tiempo y solo pueden escribir solución. El talento es algo muy caprichoso. El cuello de botella de talento que encadenaba mi cuerpo se ha roto. Kiyoara observó los arcos de electricidad que giraban alrededor del kunai, sintiendo una leve alegría en su corazón. En ese caso, también podrías experimentar la alegría de ser un pequeño genio en lugar de un plebeyo mediocre. Si acumulaba esto suficientes veces, podría convertirse en la persona con el talento de elemento rayo más poderoso en la historia del mundo ninja. Su mirada se posó en un bloque de piedra en la esquina del patio. Era del tamaño de un puño, que Kiyoara había recogido anteriormente para practicar ninjutsu de elemento viento. Sin dudarlo mucho, Kiyoara ejerció fuerza con el brazo y lanzó el kunai, que emitía leves destellos de arcos eléctricos. ¡Zas! ¡Pum! El kunai se convirtió en un rayo azul que surcó el aire a una velocidad muy superior a la del pasado, y tocó el centro del bloque de piedra. Tras un fuerte impacto, el kunai no se incrustó ni se hizo añicos en la piedra. En cambio, como un taladro, perforó con fuerza un agujero del tamaño de un puño, dejando bordes lisos y carbonizados, a través de la dura piedra azul. El kunai, con su impulso descontrolado, incluso se incrustó profundamente en el muro de tierra detrás del bloque de piedra, dejando solo la mitad del mango temblando ligeramente, mientras los arcos eléctricos en él se disipaban lentamente. Kiyoara observó el agujero carbonizado en el bloque de piedra, con un destello de sorpresa en sus ojos. Este poder era mucho más que superior al que había demostrado durante sus entrenamientos anteriores. Además, podía sentir que se sentía más cómodo y capaz con respecto a la fuerza de lanzamiento, el ángulo y el mantenimiento del Lightning Release. Chakra después de que abandonara su cuerpo. Déjame probar la liberación de viento. Kiyoara disipó la técnica de corriente de rayo. Estilo relámpago unida al kunai, guardó el kunai en su bolsa de herramientas ninja y formó otro conjunto de sellos con las manos. Perro, caballo, gallo, Kiyoara formó rápidamente los 3 sellos con las manos, y luego sus mejillas se inflaron ligeramente. ¡Zas! Una ráfaga de viento feroz salió de la boca de Kiyoara, dirigiéndose hacia el cielo. No la dirección hacia la pared del patio porque temía derribarla, y entonces tendría que gastar dinero en repararla. El viento seguía soplando hacia el cielo con un silbido. Kiyoara podía sentir claramente que el chakra consumido esta vez parecía ser menor que antes, pero la intensidad del elemento viento había producido mejora notable. Su dominio de este ninjutsu se volvió más preciso y eficiente. ¿Es este el efecto de acumular talentos? Kiyoara se acarició la barbilla. No es de extrañar que Orochimaru hiciera todo lo posible por cambiar de recipiente. A veces, realmente se siente diferente. Después, Kiyoara presionó el puño, sintiendo que la resistencia aún bullía en su cuerpo. Esta resistencia podría convertirse en chakra para su uso en cualquier momento. Si se tratara del anterior Kiyoara, definitivamente no habría tenido tanto chakra. Necesitaba tomarse un tiempo para adaptarse y asimilar adecuadamente este nuevo poder. Espero un futuro relacionado con el taijutsu. Kiyoara se acarició la barbilla.
Sin duda, aumentar la energía espiritual puede potenciar significativamente los chakras, pero una vez que la brecha entre esta y la energía física se vuelve demasiado grande, surgirán complicaciones. Tomemos como ejemplo a Yakumo Kurama, alumno de Kurena y Yui. El clan Kurama posee un límite de linaje en la liberación yin, pero el exceso de energía espiritual, a la inversa, suprime el cuerpo físico. El espíritu de Yakumo Kurama era demasiado fuerte, lo que provocó que su cuerpo se debilitara. Solo cuando el espíritu y el cuerpo avanzan de la mano es la forma correcta de aumentar el chakra. Kiyoara incluso especuló que Senju Ashirama podría haber muerto prematuramente debido a un desequilibrio entre su energía física y espiritual, lo que le provocó agotamiento después de creer que había matado a su amigo más querido, Uchiha Madara. La razón es simple. En el mundo ninja existe algo conocido como fuerza vital. Las células de Ashirama poseen una fuerza vital increíblemente vigorosa. La mayoría de los villanos que parecen tener una, y todos las tratan como tesoros para trasplantarlas a sus propios cuerpos. Y como fuente, ¿cómo podría Senju Ashirama ser peor? Sin embargo, ¿una persona así moría a los 50 o 60 años? Por supuesto, también es posible que la batalla entre Senju Ashirama y Uchiha Madara lo haya agotado, provocando su deterioro físico. También podría ser que el Asura Chakra siguió la reencarnación de su hermano y, por lo tanto, también partió. En resumen, existen demasiadas posibilidades, pero el punto común de confusión permanece inalterable. Es decir, Senju Ashirama murió demasiado pronto. La próxima misión debería tener lugar en los próximos días. Primero debo encontrar un buen taller donde me forjen mis herramientas ninja. Kiyoara pensó para sí mismo. En cuanto al préstamo, sin duda lo aplazaría todo lo posible. Sin embargo, dentro de poco, Iwagakure probablemente no podrá resistir. Kiyoara pensó de arrepentimiento en otro asunto. Hiruzen Sarutobi optaría por abdicar y elegir al cuarto Hokage. No fue porque fuera viejo, sino porque se retiraba debido a un delito. ¿Qué delito fue? La respuesta es sencilla. La batalla del puente de Kanabi cortó el nodo logístico crítico del enemigo. Los ninjas restantes también fueron derrotados por Minato Namikaze, y en coordinación con Konoha Ninja, más de la mitad de la fuerza de asalto de Iwagakure, compuesta por 1000 hombres, fue aniquilada. Cuando Iwagakure vio esto, se dio cuenta de que no podrían resistir mucho más. Sin embargo, antes de que Iwagakure pudiera hacer nada, Hiruzen Sarutobi tomó la iniciativa en nombre de Konoha para proponer un acuerdo de paz. Reconoció todas las acciones de Iwagakure y renunció al derecho a indemnización. Era como tener una enorme ventaja y estar a un paso de hacer retroceder el cristal, solo para que Hiruzen Sarutobi se diera la vuelta y pidiera la rendición, presionando a todos los demás para que también se rindieran. Danzo Shimura no pudo evitar reprochar airadamente que tantos aliados hubieran muerto en ese campo de batalla. ¿Acaso eso no hacía que sus muertes carecieran de sentido? Hiruzen Sarutobi declaró que era enteramente su responsabilidad y renunció al cargo de tercero para expiar sus pecados. Aunque es muy abstracto, este es el argumento original. Después de esto, probablemente concentrarán sus fuerzas para enfrentarse a la niebla oculta, ¿verdad? Kiyoara reflexionó. El plan de contingencia de Uchiha Madara era la aldea oculta de la niebla. Tendría que tener más cuidado al realizar misiones. Pasaron varios días. Edificio Hokage. Al anochecer, la oficina del Hokage estaba brillantemente iluminada. Hiruzen Sarutobi estaba sentado detrás del gran escritorio, con su familiar pipa apretada entre los labios, mientras el humo blanco se elevaba, haciendo que su majestuoso rostro pareciera algo borroso. Llamaron suavemente a la puerta de la oficina y luego la empujaron para abrirla. No era otro que Minato Namikaze, quien acababa de terminar su misión y regresaba a la aldea desde la frontera. Sandaime-sama. Minato Namikaze hizo una leve reverencia a modo de saludo. Este es el informe detallado. Además, han llegado noticias del frente de batalla de que las fuerzas de Iwagakure en dirección a la tierra de hierba se han retirado 30 millas. Oh. Hiruzen Sarutobi dejó su pipa, tomó el pergamino que Minato le entregó y una expresión de alivio apareció en su rostro. Has trabajado duro, Minato. Son buenas noticias. Si logramos resolver la crisis con Iwagakure, podremos concentrar nuestras fuerzas principales para hacer frente a la presión de Kumogakure y la aldea oculta de la niebla. Ojeó rápidamente el informe de la misión y estuvo satisfecho con su satisfacción.
Siempre traes buenas noticias. Posteriormente, la mirada de Hiruzen Sarutobi se posó en otro documento sobre el escritorio. Era la lista definitiva de aquellos que habían superado la selección Chunin hacía unos días. Tomó la lista, deteniendo su mirada por un instante en el nombre Kiyohara, y se la entregó a Minato. Mira esto, Minato. Kiyohara, a quien recomendaste, derrotó hace unos días a un supuesto ninja de élite del clan Uchiha. Minato Namikaze quedó un poco desconcertado. Tomé la lista y dijo con cierta sorpresa. ¿Kiyohara participó en la selección? Revisó rápidamente la lista y encontró el nombre de Kiyohara. Pensaba que, dado su desempeño en la misión del puente Kanabi, sería ascendido directamente, pero es mejor que pueda demostrar su valía superando la selección. Hiruzen Sarutobi cogió su pipa, con la intención de satisfacer su antojo, luego dio una calada lenta y pausada como un viejo fumador, y exhaló lentamente el humo. Minato Namikaze inhalaba en silencio el humo de segunda mano. Al llegar a la oficina del Hokage, ¿cómo no iba a inhalar humo de segunda mano? Minato Namikaze sintió mucha curiosidad. ¿Cuántos impuestos podrían aportar los cigarrillos a la Tierra del Fuego? Sin duda, el ascenso directo es posible, pero dejar que pasar por el proceso de selección permite comprender mejor su potencial, su carácter y su adaptabilidad al enfrentarse a diferentes rivales. Al fin y al cabo, por muy emocionante que sea un informe, no se compara con verlo con los propios ojos. Ahora parece que tus elogios en la carta de recomendación no eran una exageración. Minato Namikaze comprendió de inmediato la intención del tercer Hokage. Esto no era cuestionar su criterio, sino más bien una muestra de respeto por el talento y su cuidadosa formación. Durante la guerra, Konoha perdió a demasiados ninjas excelentes, especialmente a la columna vertebral de la aldea. Los Chunin y los Jonin. Al igual que Kiyohara, un civil cuyos padres murieron luchando por Konoha, se podría decir que tenía sangre pura de Konoha y una sólida formación. Además, su talento es bastante bueno. Sin duda, es un objetivo prioritario para las reservas futuras urgentes y el cultivo clave de la aldea. El tercer Hokage quería aprovechar esta oportunidad para evaluar de forma más exhaustiva el valor de Kiyohara, de modo que se le podría proporcionar recursos y puestos más adecuados en el futuro. Lo entiendo, Hokage-sama. Minato ascendió, con un tono que denotaba cierta emoción. Kiyohara, ese niño, tiene un gran potencial. Y lo más importante, posee un corazón decidido a proteger a sus compañeros, algo especialmente raro en la situación actual. Recordaba haber oído después a Rin Nohara hablando de las heroicas hazañas de Kiyohara al quedarse solo para enfrentarse a Lizzie. Antecedentes sólidos, capacidad excepcional y buen carácter, la mirada de Hiruzen Sarutobi se posó de nuevo en la lista. Es una plántula que merece ser cultivada con esmero. Minato, ya lo conoces bien. Puedes prestar más atención a su desarrollo en el futuro. Sí, Hokage-sama. Minato Namikaze respondió solemnemente. Él mismo también apreciaba mucho a Kiyohara, y al poder recibir instrucciones claras del Hokage, estaba naturalmente dispuesto a brindarle a este joven más orientación y oportunidad de cementerio de montaña. Rin, Kakashi, Kakashi, Obito murmuró, repitiendo una y otra vez los nombres de Rin Nohara y Kakashi. Uchiha Madara estaba sentado en una silla formada por ramas de árboles entrelazadas, con sus ojos escarlata observando en silencio a Obito. Durante este tiempo, Obito había estado murmurando constantemente los nombres de Rin Nohara y Kakashi. Uchiha Madara no se sintió molesto. Al contrario, su expectativa aumentó. Esto bastó para demostrar que el vínculo entre Obito y ellos era lo suficientemente profundo. Solo con semejante vínculo se maximizaría la destrucción llegado el momento. El sello también ha sido implantado minuciosamente. Uchiha Madara miró a Obito, cuya conciencia se estaba recuperando gradualmente. La fusión de Obito con las células de Hashirama se había desarrollado sin problemas. Tras haber sufrido fiebre alta, ya no se encontró tan letárgico como antes. También había implantado un sello especial de vinculación en el corazón de Obito para asegurarse de que éste no se desviara de su plan. ¿Dónde es esto? De repente, los párpados de Obito temblaron y abrieron los ojos suavemente. Miró fijamente al sótano en penumbra. Parecía haber poca luz allí, lo que hacía imposible saber si era de día o de noche afuera. Esta es la grieta entre la vida y la muerte, niño Uchiha. Uchiha Madara miró a Obito. Obito se sobresaltó. De repente se dio cuenta de que un anciano lo había estado mirando fijamente todo el tiempo.
Sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo y, al mirar hacia abajo, vio que, en efecto, no llevaba ropa, solo vendas que lo envolvían. Vuelo, Obito frunció el fruncido. De repente sintió un dolor intenso que provenía del lado derecho de su cuerpo y de la parte inferior. Ser capaz de sentir dolor significa que todavía estás vivo. Caíste en el pasadizo subterráneo que excavé, justo al lado de las rocas derrumbadas. Uchiha Madara comenzó a explicarle su situación a Obito. Así que fuiste tú, viejo, quien me salvó, gracias. Tras la explicación de Uchiha Madara, Obito finalmente comprendió lo que había sucedido. Es demasiado pronto para darme las gracias. Quiero que me devuelvas esta amabilidad como es debido. Uchiha Madara miró a Obito con expresión significativa. Todos los hechos del destino ya tienen un precio marcado en la oscuridad. No puedo hacer eso, viejo. Aunque pareces muy viejo, solo puedo ayudarte a lidiar con tus excrementos durante unos pocos días como máximo antes de tener que volver para proteger a mis compañeros. Obito dijo. Él solía cuidar de los ancianos y sabía que algunas personas no podían contener sus emociones al envejecer, así que dijo esto por amabilidad. Uchiha Madara se quedó repentinamente sin palabras. Con tu cuerpo, ya no puedes volver al pasado. Enfréntate a la realidad. Uchiha Madara dijo con indiferencia. Eso no está bien, eso no está bien. Finalmente desperté el Sharingan, ¿cómo no voy a volver al pasado? Obito estaba confundido. Solo le faltaba un brazo. ¿Le faltaba también algo más? En este mundo, las cosas no siempre saldrán como uno deseado. Cuanto más vivas, más te darás cuenta de que la realidad solo está llena de impotencia, dolor y vacío. Cuando Uchiha Madara dijo esto, algunas imágenes pasaron fugazmente por su mente. Senju Hashirama le había prometido que podría convertirse en Hokage, y ambos habían fantaseado sobre cómo gobernar Konoha, pero al final, se convirtió en Hokage bajo la llamada selección democrática de Senju Tobirama. Entonces decidió abandonar Konoha, pero ese día, ni un solo miembro de su clan lo siguió. Jeje, Uchiha Madara no pudo evitar negar con la cabeza. En aquel entonces, cuando estaba eligiendo al Hokage, aquel viejo fantasma Senju, naturalmente malvado, saltó y dijo que el Hokage necesitaba la opinión pública y que tenía que ser elegido por todos. Pero Uchiha Madara también sabía, gracias a la información obtenida por Zetsu Blanco, que el actual tercer Hokage había sido designado por el propio Senju Tobirama. ¿Y qué hay de la opinión pública y la democracia? Senju Tobirama ni siquiera permitió que unos pocos guardias Hokage votaran simbólicamente. Ordenó directamente a Hiruzen Sarutobi que heredara su puesto. Demasiadas decepciones ya habían hecho que Uchiha Madara viera a través de este mundo. ¿De qué está hablando este viejo? Obito tenía una expresión que decía. ¿Qué clase de tonterías está diciendo este tipo? Escuchen bien. En todo en este mundo, donde hay luz, hay sombras. Si existe un mundo donde hay ganadores, inevitablemente habrá perdedores. Si uno desea proteger el amor, inevitablemente nacerá el odio. ¿Existe una relación causal inseparable entre ambos? Entonces, ¿dónde está esto? Obito intuía que aquel anciano debía de haber sufrido algún trauma en el pasado, pues hablaba sin parar, así que lo interrumpió rápidamente, pues no quería escuchar más discursos interminables. HMPH, esto es una grieta. Vete si quieres, con la condición de que puedas caminar. Uchiha Madara miró a Obito, comprendiendo que la inteligencia de este tipo era demasiado baja como para captar su verdadero significado por un tiempo. Esperar, Obito notó algo de repente. Tras reflexionar detenidamente, se dio cuenta de que había conocido a los ancianos y ancianas del clan Uchiha, pero nunca había visto a nadie como Uchiha Madara. Poseía el Sharingan, pero nunca había sido visto en Konoha. Viejo, usted, es un ninja renegado, ¿verdad? Obito descubrió un punto ciego. ¿Quién eres exactamente? La voz de Obito se hizo más fuerte. No iba a permitir que el enemigo le sacara información. Uchiha Madara no respondió a Obito, sino que se apoyó en su guadaña y se sentó lentamente. Soy un fantasma del clan Uchiha, Uchiha Madara. La voz de Uchiha Madara resonó en el pasaje subterráneo. Estás hablando del líder del clan Uchiha. Obito abrió mucho los ojos. Se decía que era el mayor traidor del clan Uchiha y también un tabú para todos. Nadie se atrevía a mencionar ese nombre y solo podía referirse a él como esa persona. Aunque seas un Uchiha, mientras hayas traicionado a la aldea, lucharé contra ti de todos modos. Obito miró a Uchiha Madara, listo para luchar en cualquier momento.
La aldea siempre había tenido una sola forma de lidiar con los ninjas renegados, y esa era, matarlos. ¿Cuál es tu motivo para salvarme? Obito lo interrogó. Quiero romper la causalidad de este mundo. Uchiha Madara expresó sus verdaderos pensamientos. Un mundo con solo ganadores, un mundo con solo paz, un mundo con solo amor. Solo quiero crear un mundo así. No me importa lo que quieras separar, solo quiero volver a la aldea y reunirme con mis compañeros. Obito ya no tenía paciencia. Rin debe estar esperándolo ahora mismo. Y Kakashi, la abuela, Minato, Sensei, Kusina, ¿eh? Si no regresaba pronto, ese detestable Kiyohara podría hacerle algo a Rin. ¿Recuerdas lo que te dije al principio? Ya no puedes volver al pasado. Las cosas no siempre saldrán como deseas. Una leve sonrisa apareció en la comisura de los labios de Uchiha Madara. Obito era su mejor peón. Debes soportar el plan que sigue. Porque, Obito, te haré sentir un dolor profundo y te haré reconocer la oscuridad de este mundo. Empecemos con esa niña y veamos cómo se ha alejado de tu lado. La realidad, es así de oscura. Kiyohara, una nueva misión ha llegado. Ese día, mientras Kiyohara se entrenaba en casa y esperaba a que apareciera el nuevo libro de testamentos, Kurenai Yui llamó a su puerta. ¿Es Kurenai? ¿Cuál es la misión? Kiyohara estaba sin camisa, jadeando mientras preguntaba. Para equilibrar lo mejor posible el torrente de energía mental, Kiyohara comenzó a practicar taijutsu. Sin embargo, ni él ni el ninja renegado Kiyohara eran ninjas de taijutsu serios. Por lo tanto, Kiyohara solo podía realizar ejercicios sencillos. Tú, Kurenai Yui se dio cuenta entonces de que Kiyohara solo llevaba unos pantalones cortos holgados, dejando al descubierto la parte superior de su cuerpo, con el sudor resbalando por los tenues contornos de sus músculos. ¿Cómo pudo ser tan despreocupado? Gracias a su buena educación, Kurenai Yui bajó rápidamente la mirada, sin atreverse a mirar de nuevo. Estar sin camisa ya era suficiente, pero la clave estaba en que iba acompañada del atractivo rostro de Kiyohara, y la sensación era de repente diferente. Sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Qué ocurre? Kiyohara arqueó una ceja. Su físico solo podría describirse como normal, o quizás incluso un poco delgado. Al fin y al cabo, los ninjas realizan una gran cantidad de ejercicio a diario, por lo que sus físicos están desarrollados de forma natural. No es nada. Kurenai Yui mordió el labio inferior, se recompuso mentalmente e intentó imaginar el torso desnudo de Kiyohara como un rábano. La misión se desarrolla en la línea del frente, al este de la Tierra del Fuego. Después de un rato, dijo Kurenai Yui. ¿Inhalar el este? Kiyohara se acarició la barbilla. Las que podrían estar al este de la Tierra del Fuego serían la Tierra del Rayo y la Tierra del Agua. ¿Sudeste? Kiyohara preguntó. Sí. Kurenai Yui. Al oír esto, Kiyohara frunció ligeramente el ceño. El sureste, esa sería la Tierra del Agua. Si Madara quiere causar problemas, aún le llevará unos meses, tiempo suficiente para que yo madure un poco. Kiyohara pensó para sí mismo. La historia original no especificaba la cronología, pero a juzgar por el cabello de Obito, habían transcurrido al menos varios meses. Durante esos meses, una vez que Obito recuperara la movilidad básica, Uchiha Madara probablemente utilizaría las fuerzas del orden para la pesca, dejando que Zetsu Blanco atrajera a Obito. Antes de este periodo, sería la oportunidad de Kiyohara. Dentro de unos 20 y tantos días, se cumplirá un mes. Espero que salga un libro de testamentos. Los pensamientos de Kiyohara se aceleraron, pero por fuera se mantuvo tranquilo y siguió pidiéndole más información a Kurenai Yui. Esta vez, su misión fue mucho más fácil que la anterior. Se encargaban del transporte. Esto hizo que Kiyohara asintiera involuntariamente. Se trataba de una misión normal que se ajustaba a sus capacidades. Ejecutar la misión en el puente de Kanabi inmediatamente no fue diferente a enfrentarse al jefe justo después de terminar el tutorial. Mañana iré al lugar de la misión para reunirme con ellos. Kiyohara le dijo a Kurenai Yui. Entonces no lo olvides. Tras hablar, Kurenai Yui se marchó apresuradamente. No hay tiempo para forjar una espada ninja, Kiyohara se acarició la barbilla. Tras pensarlo bien, decidió ahorrar primero el dinero y comprar mejor equipo de una sola vez la próxima vez que volviera al pueblo. Antes de eso, se las arreglaba con un kunai.
Al fin y al cabo, aunque forjara una espada ninja, no sabía esgrima. Simplemente sería más duradero, y el mantenimiento diario también supondría un gasto considerable. Al día siguiente, Kiyohara reconoció sus cosas y llegó al punto de encuentro. Seguía siendo la puerta de Konoha, y Kiyohara también vio a dos ninjas haciendo guardia. Sin embargo, no eran los dos famosos guardianes de la puerta del futuro de Konoha. Esta misión seguía siendo para su escuadrón, y el líder del equipo Jonin seguía siendo Minato Namikaze. Porque el líder del equipo Jonin, que originalmente había sido reasignado antes que ellos, pisó una etiqueta explosiva y se sacrificó. Los pocos que llegaron primero vieron a Kiyohara e inmediatamente lo saludaron con la mano. Kiyohara miró y descubrió que Kakashi, Rin Nohara, Kurena y Yui Shirano y Genma ya estaban listos para partir, y que solo faltaba él. Kiyohara, me enteré de tu actuación esta vez. Lo hiciste muy bien. Este es un pergamino de ninjutsu que te entregó la aldea, como recompensa adicional. Al ver llegar a Kiyohara, Minato Namikaze metió la mano en su bolso y sacó un pergamino. ¿Un pergamino? Kiyohara lo tomó y lo examinó. Descubrió que era un ninjutsu de elemento viento, llamado elemento viento. Palma vendaval. Como el estilo de viento. Gran avance que conoció, era un ninjutsu de rango C, con la dificultad justa para que un chunin lo aprendiera. En general, estas letras indican la dificultad de aprender el ninjutsu, no su poder. Sin embargo, cuanto más difícil sea aprender una técnica, mayor suele ser su poder. Gracias, señor Minato. Kiyohara dijo. Todavía no había usado sus méritos de batalla para intercambiarlos por ninjutsu, así que esto era prácticamente gratis. Sería un desperdicio no aprovecharlo. Al mismo tiempo, Kiyohara también sabía que esto se debía a que su excelente desempeño la vez anterior había hecho que los superiores consideraran la posibilidad de formarlo. Después de todo, Kiyohara no era uno de esos clanes ninja intrínsecamente malvados que sufrían discriminación racial. Pongámonos en marcha. Al ver que Kiyohara lo aceptaba, Minato Namikaze hizo un gesto a los demás para que partieran juntos. El objetivo, el frente oriental. Pasaron varios días más y, durante el trayecto, Kiyohara notó que el número de personas del clan Hyuga iba aumentando gradualmente. Sabía que ya casi había llegado. La mayor parte de las fuerzas principales de Konoha y el clan Uchiha eran responsables de lidiar con Kumogakure, mientras que el resto del clan Hyuga y otras fuerzas principales eran responsables de la aldea oculta de la niebla. Ao de la aldea oculta de la niebla le arrebató un Byakugan a un miembro de la rama principal Hyuga, provocando así el primer caso de fuga de Byakugan desde Konoha. Sin embargo, esto también hizo que las reglas del clan Hyuga se volvieran aún más estrictas, porque todos descubrirían que trasplantarse un Sharingan requería una alta configuración personal. De lo contrario, el consumo continuo de maná sería insoportable. Sin embargo, el trasplante de un Byakugan prácticamente no tuvo efectos secundarios, abriendo inmediatamente la puerta a un mundo nuevo. Su misión a partir de ahora es guarnecer esta base, siendo generalmente responsables de la vigilancia o el transporte de suministros en las cercanías. Después de que Minato Namikaze regresara de negociar con la persona a cargo de este bastión logístico, les dijo a Kiyohara y a los demás. Comprendido. Kiyohara fue el primero en responder. Esta misión era perfecta para él. Permanecer discreto aquí durante otras 2 semanas le permitiría ver si existía un libro de testamentos. Y durante este tiempo, también pude practicar liberación del viento. Palma del vendaval. Al menos hasta que apareciera un segundo futuro y tuviera cierta seguridad, Kiyohara no tendría confianza. En ese momento estaba extremadamente asustado. ¿Es este tipo de misión? Shirano y Genma se rascó la cabeza, pensando que era bastante sencillo. Esta es una dificultad normal. Kiyohara negó con la cabeza. Si no fuera por el ninja renegado Kiyohara, después del puente Kanabi, o bien él recogería los cuerpos de otros, o bien otros recogerían el suyo. Si Kurena y Yui Shirano y Genma estuvieran involucrados, les resultaría difícil sobrevivir. El tiempo pasó volando, y 2 semanas transcurrieron en un abrir y cerrar de ojos. Durante estas 2 semanas, Kiyohara llevó una vida muy sencilla. Tras fusionarse con Rogue Ninja Kiyohara, su habilidad de liberación de rayos mejoró significativamente. Incluso sin nadie que lo guiara, aprendió rápidamente por sí mismo la técnica liberación del viento. Palma de la tempestad. Junto a un arroyo cerca del cuartel.
Este era el lugar donde los ninjas reconocían agua para cocinar, así como para bañarse y lavar la ropa. Kiyoara se colocó frente al río, formó sellos con ambas manos, creando los sellos Wuichen, y finalmente juntó las manos con una palmada. Una ráfaga de viento salió disparada de las manos entrelazadas de Kiyoara y golpeó el arroyo. ¡Zas! En un instante, la superficie del arroyo se hundió, dejando al descubierto el lecho pedregoso que había debajo. Un pez que no tuvo tiempo de esquivarlo fue atrapado inmediatamente por la técnica de Kiyoara, lanzado a la orilla y comenzó a saltar de un lado a otro. Parece que podré cenar algo más esta noche. Kiyoara pensó para sí mismo. Justo cuando tenía la intención de coger el pescado y volver para preparar sopa y mejorar su dieta, una voz femenina sintetizada electrónicamente resonó de repente en su mente. Por favor, recoja su libro de testamentos y la urna, y dé sepultura digna a los restos, ya está aquí. Un destello de alegría brilló en los ojos de Kiyoara. Calculando el tiempo, hoy se cumple exactamente un mes. En efecto, junto a la urna marcada con el símbolo rayado del protector de frente que representa a Rogue Ninja Kiyoara, apareció una onda y emergió una segunda urna. Esta nueva urna era de un color metálico apagado en toda su superficie, y en la tapa lucía el emblema de una katana afilada. ¿Una katana? Kiyoara pensó en el héroe de la katana sin motivo aparente. Sacudió la cabeza e intentó golpear la urna con intención. ¿Está ahí? Kiyoara preguntó con timidez. Aunque se trataba de su yo futuro, dada la influencia de diferentes mundos, experiencias y épocas, era difícil predecir qué tipo de temperamento tendría. Parece que he muerto, entonces. Un espíritu ilusorio emergió de la urna. Este espíritu parecía tener poco más de 20 años, y se mantenía tan erguido como un pino. Su rostro era similar en 7 u 8 partes al de Kiyoara, pero sus rasgos eran más toscos, y sus cejas reflejaban una tenacidad forjada a través de miles de pruebas, como si ninguna dificultad pudiera doblegarlo. Eres mi yo del pasado, ¿verdad? El nuevo Kiyoara comprendió rápidamente la situación, sabiendo que el libro de testamentos lo había enviado una otra versión de sí mismo. Bien, soy tu yo del pasado. ¿Eres practicante de artes marciales con espada? Kiyoara preguntó con curiosidad. En el mundo ninja, no se distingue entre espadas y cuchillas. Los conceptos se confunden y se puede denominar arte de la cuchilla o arte de la espada. Puedes entenderlo de esa manera. El joven Kiyoara. El chakra de la gente común es naturalmente escaso, así que fui aprendido de Maruboshi Kosuke y practiqué el arte de espada estilo Konoha. Sauce, su voz tenía una resonancia clara y metálica, una diferencia del hastío vital de Rogue Ninja Kiyoara. Más tarde, morí a manos de un ninja de Kirigakure llamado Ao. Su Byakugan podía ver perfectamente a través de los movimientos musculares de mis ataques. Era muy difícil de vencer. ¿Es eso así? Kiyoara escuchó en silencio mientras el joven Kiyoara se presentaba. También comprendió esta versión del futuro. Su nivel de chakra era similar al que tenía antes de tomar la droga prohibida. Por lo tanto, había tomado un camino diferente, optando por dedicarse al camino de la espada, utilizando cada gota de chakra. Muchas artes de la espada también requieren el consumo de chakra, pero se basan más en la técnica. ¿Cuál es, entonces, tu último deseo? Aunque no se trataba de un futuro con un límite de linaje, lo que hizo que Kiyoara sintiera cierto a pesar, sería bueno si pudiera heredar el arte de la espada del joven Kiyoara. Hay que saber que cuando un ninja se queda sin chakra, lo único con lo que puede contar son las espadas y los puños. Y no consideran a Maruboshi Kosuke como un genin perpetuo. Simplemente no quería ser ascendido a Jonin. En realidad, era mucho más fuerte que el Jonin promedio. Al poder ser aprendiz de Maruboshi Kosuke, este yo del futuro también debía poseer muchos conocimientos valiosos. Esto era precisamente lo que él, al no tener nada, más necesitaba. Solo tengo dos últimos deseos. El primero es vengarme. El joven Kiyoara habló. Maldita mar, atreverse a matarlo. Este Ao de la niebla oculta se lo merecía. De acuerdo, te ayudaré a vengarte. Kiyoara. En ese momento, Ao, de la aldea oculta de la niebla, aún no había implantado el Byakugan y estaba lejos de alcanzar su máximo potencial. Matar a quien lo había matado, buscar venganza, era algo normal. ¿Inyectar cuál es el segundo? Kiyoara preguntó a continuación. El joven Kiyoara dijo.
Quiero que forjes una espada ninja que pueda manejar el chakra a la perfección y amplificar el poder de las artes de la espada. Otro factor importante en mi derrota contra él fue que mi espada se rompió. Kiyohara se acercó levemente ante esto. Quedó resuelto. Las condiciones de este futuro eran en realidad más sencillas que las del ninja renegado Kiyohara. Porque para convertirse en Chunin, tenía que completar la misión en el puente Kanabi, lo cual suponía una presión inmensa. Ahora, Kiyohara ya estaba preparando su último deseo. El chakra metal estaba listo. Solo necesitaba ahorrar suficiente dinero y encontrar un artesano que forjara la espada ninja. El otro tampoco fue difícil. El Ao actual era simplemente un plebeyo como él. En la historia original, apareció muchas veces, principalmente porque fue el primer ninja en trasplantarse un Byakugan, y su dominio del Byakugan era decente. Kiyohara sintió que si las cosas avanzaban rápido, podría resolverlo este mes. Durante ese periodo, la aldea oculta de la niebla parecía estar planeando una incursión. Siempre y cuando los últimos deseos se cumplieran rápidamente, la velocidad de fusión de los diferentes futuros también sería mayor. Kiyohara estaba deseando ver si el futuro próximo podría invocar una versión de sí mismo con un límite de linaje. Pongámonos una meta pequeña. Terminarla en el próximo mes o dos. Si eso no funcionaba, Kiyohara planeaba dejar que el joven Kiyohara tomara el relevo. De cierto modo, demostraría mayor fuerza que el ninja renegado Kiyohara porque se basaba en la técnica. Pero, en el pasado, tu cuerpo es demasiado débil. El espíritu del joven Kiyohara flotaba a un lado, con el ceño fruncido, criticando sin rodeos. Piénsalo, si te quedas sin chakra en una batalla prolongada, o te encuentras con un enemigo capaz de interferir con el chakra o absorberlo, lo único en lo que puedes confiar es en tu físico templado y en tus años de experiencia en combate. Ante este frío y exigente yo futuro, Kiyohara solo pudo recomponerse y responder con seriedad. Lo entiendo, entonces ¿por dónde debería empezar? La base del arte de la espada reside en el agarre, el juego de pies y la generación de fuerza. Primero, busca algo a mano para reemplazar la espada ninja y realizar los ejercicios más básicos de balanceo, corte, tajo y estocada, dijo el joven Kiyohara. Al oír esto, Kiyohara escudriñó la orilla del arroyo y rápidamente fijó su mirada en una rama de madera dura que había sido lavada y enderezada por el agua y que tenía un grosor moderado. Se acercó, la recogió y la pesó, sintiendo que el peso y la longitud eran adecuadas. Estaba a punto de usar un kunai para recortarla ligeramente y convertirla en una sencilla espada de madera para practicar. Equivocado. La voz del joven Kiyohara resonó, y su brazo ilusorio se alzó para señalar un objeto medio enterrado en la hierba, no muy lejos de allí. No era de madera, sino una vara de piedra gris oscura de aproximadamente 1,5 metros de largo y tan grueso como 2 puños. Viéndolo, parecía que se hubiera caído de una roca. Era pesado y apenas se necesitaban las 2 manos para levantarlo. Úsalo para balancearte, tiene más fuerza. ¿Practicar con esto? Los ojos de Kiyohara se abrieron de par en par, casi pensando que había oído mal. Señaló la vara de piedra que parecía más bien utilizada para apisonar tierra o como material para un pequeño pilar de puente. En su mente, la imagen de cierto héroe manco acompañado por un águila gigante, empuñando una pesada espada de hierro Xuan, apareció de repente. Sin embargo, él no tenía ni un brazo roto ni un águila. Cuando te acostumbres al peso y a la incomodidad de esta vara de piedra día tras día, y grabes en tus huesos el método correcto para generar fuerza, te sentirás tan ligero como una pluma cuando otro día cambia a una auténtica espada ninja. El joven Kiyohara parecía significativamente más perseverante que Kiyohara. Al escuchar las palabras del joven Kiyohara, este reflexionó detenidamente sobre ellas y comprendió que tenían sentido. En la película original, Rock Lee sí utilizaba este tipo de método de entrenamiento, pero llevaba encima muchas bolsas de peso rellenas de bloques de hierro. En los días siguientes, además de las patrullas y alertas rutinarias, el transporte ocasional de suministros a corta distancia y el tiempo dedicado a practicar liberación del viento. Palma del vendaval, Kiyohara cargaba con esa pesada vara de piedra que llamaba la atención, buscaba un espacio abierto relativamente plano en el borde del campamento y se daba cuenta de que el joven Kiyohara llamaba entrenamiento básico de artes de la espada. Kiyohara, ¿estás practicando un nuevo taijutsu? Rinnohara notó la vara de piedra negra, grande y dura de Kiyohara, y sintió mucha curiosidad por saber por qué seguía equilibrando esa cosa. Sí, así es.
Kiyoara. Cada vez que levantaba la mano, la sombra de la gruesa vara de piedra proyectaba una sombra negra sobre el rostro de Rin Noara. No me malinterpreten, esto se debía a que el sol brillaba desde atrás.